¿Qué modelo de desarrollo están proponiendo para la construcción sostenible en madera? La industria de la construcción tiene problemas, necesitamos hacer una transformación profunda y meternos hacia la industrialización de la construcción. Frane, ¿y qué oportunidades detectan para posicionar a Chile como referente internacional en este ámbito? Más que pensar en cómo nosotros nos paramos de líderes con respecto al resto del mundo, necesitamos nosotros generar buena construcción para nuestro país. ¿Qué relación debemos construir entre la industria forestal y el territorio en el futuro? Hoy día no vamos a tener construcción sostenible sin madera, no tenemos otra posibilidad. Frane, y en la mesa, ¿qué políticas públicas están considerando urgente empujar hoy la construcción sostenible en madera? Antes de comenzar, si estás acá es porque te importa construir con sentido. Sabemos que la madera no solo es un material, sino una forma de mirar el mundo. Si este contenido te hace pensar, te inspira o te conecta con lo más profundo, suscríbete. No por el canal, sino por todo lo que nos queda por construir juntos. Hola madereros, ¿cómo están? Bienvenidos a Madera que Construye, el podcast presentado por Ferramenta, el e-commerce chileno de madera al por mayor para ferreterías, mueblistas y constructoras. Aquí conversamos con quienes están transformando el mundo desde la madera, con técnica, entidad, sostenibilidad e innovación. Hoy tenemos con nosotros a Frane Silic, arquitecto y gerente del programa BioBio Madera, además de coordinador de la Mesa Forestal en la Comisión Desafío Futuro del Senado. Su mirada cruza el mundo técnico con la visión estratégica de futuro que necesitamos. Frane, siempre partimos desde lo personal. ¿Qué fue lo que te conectó con la madera como camino profesional y de propósito? Muchas gracias, Camilo, por la invitación. A ver, lo primero, en realidad, esta cosa como personal de entender el origen, me gustaría que hubiese sido algo bastante más sofisticado y estratégico, pero la verdad es que siempre me gustó la madera por un cariño con respecto al material. En el fondo me gustaba el olor a serrín y cuando decidí que necesitaba hacer algún posgrado, estuve mirando y antes de meterme en un doctorado tenía que hacer primero un magíster y la oferta que tenía a disposición cerca era era un magíster de construcción en madera que hice en la Universidad del Biobío, que eventualmente iba a ser como un camino intermedio hacia una carrera en otros ámbitos, pero me gustó tanto que me quedé en la construcción en madera. Sabemos que estás liderando uno de los programas más estratégicos para el futuro de la construcción en madera en Chile. Cuéntanos, ¿qué es BioBio Madera y por qué nace como programa estratégico regional? BioBio Madera como dice todo, un programa estratégico regional. Son líneas de financiamiento que tiene Corfo para ciertas acciones que necesitan efectos de transformación o que quieren provocar efectos de transformación profundo. De hecho, la línea de proyecto se llama Transforma. Son proyectos que pueden llegar a durar 10 años y que tienen como propósito justamente estudiar y mirar un sector productivo y provocar aquellos cambios que a futuro vayan a hacer una transformación en ese sector. En este caso, se observó la necesidad de avanzar hacia una construcción más sostenible. Tenemos metas de carbono neutralidad al año 2050, en conjunto con un sector productivo que está deprimido, como la parte del acerrío, sobre todo en las pymes, y el sector construcción, que también está complejo desde el punto de vista económico y social. Eh, Gatillan en el fondo este mix de acciones que tienen que ver tanto con cómo hacemos para industrializar la construcción y también cómo cambiamos a un material que sea más sostenible y que sea local y que sea renovable. ¿Qué modelo de desarrollo están proponiendo para la construcción sostenible en madera? Estamos, a ver, hoy día la industria de la construcción tiene problemas, tiene falencias tanto en lo social como en lo ambiental y lo económico. En lo económico está de más decir, la gente en general nos damos todos cuenta de lo cara que está la construcción, sobre todo con respecto al salario promedio. Pero por el otro lado de lo social, creo que es importante destacar que hoy día la construcción presenta indicadores complejos tanto en los accidentes como en la informalidad laboral, como en el empleo femenino, como en la retención de jóvenes y en la retención en general de las personas, de los trabajadores.
también en los tiempos de desplazamiento. Hay toda una dinámica de una construcción artesanal que es poco escalable y poco sostenible ahora en el escenario actual. Lo mismo con lo ambiental. Hoy día el 40% de las emisiones de CO2 provienen del sector construcción y su uso. El 35% de los desechos también están saliendo de ahí. Por lo tanto, necesitamos hacer una transformación profunda y meternos hacia, por un lado, hacia la industrialización de la construcción para resolver los problemas, principalmente los económicos y los sociales. Y la madera va a ser el complemento para poder tener mejores indicadores ambientales, tanto en circularidad de la edificación como en reducción de huella. Y además de eso, la madera es particularmente buena para la industrialización. En el fondo, como que se potencian mutuamente estas dos líneas de trabajo. Frane, ¿y qué oportunidades detectan para posicionar a Chile como referente internacional en este ámbito? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despacho rápido y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Para posicionar a Chile nos falta todavía bastante. Hay muchos otros países que están más avanzados que nosotros en construcción en madera. O más que pensar en cómo nosotros nos paramos con respecto al frente, en calidad, por ejemplo, de líderes con respecto al resto del mundo, yo creo que es más bien un trabajo interno. En el fondo necesitamos nosotros generar buena construcción para nuestro país. Necesitamos hacer que el sector sea competitivo y por supuesto que en eso también hay una posibilidad de ser referente en Latinoamérica. Hoy día ya vemos ciertos países que están mirando a Chile, sobre todo en los avances normativos que hemos tenido, aunque igual nos faltan, pero igual esos países como por ejemplo Uruguay, Brasil, Colombia, están haciendo sus avances también y tenemos que no solamente creer que somos los referentes, sino que también trabajar con ellos para generar alianzas y generar trabajos colaborativos conjuntos. No es que podamos mantener esa posición de liderazgo si es que para siempre necesitamos trabajar activamente en ello. Y efectivamente hay posibilidades de colaboración y de mercados internacionales, por lo menos en la región. Y para lograrlo, ¿cómo ha sido la articulación entre academia, industria y sector público? El programa estratégico justamente trabaja con eso. Nosotros tenemos comités gestores, tenemos que trabajan temas específicos, tenemos un consejo directivo que es como una gran agrupación de todos los que están participando hoy día en el programa estratégico y tenemos también un comité ejecutivo donde tenemos participación de privados, tenemos participación de gente del sector público, distintos ministerios y también del gobierno regional, y también tenemos participación de la sociedad civil. Y la academia también participa, sobre todo en los comités gestores, tratando los temas específicos que necesitamos abordar para el futuro. Fran, la madera en Chile tiene una historia, pero también desafíos actuales. Me gustaría saber qué relación debemos construir entre la industria forestal y el territorio en el futuro. Es esencial, aquí se puede ver el problema de la construcción en madera desde dos veredas. Si es que lo vemos desde la vereda forestal, yo creo que la construcción entrega es el principal vehículo de licencia social para el sector forestal.
Lo que no podemos tener es una ciudadanía desconectada del quehacer forestal. Si la ciudadanía o la sociedad en general ve que el sector forestal toma este recurso que es intensivo en el uso de territorio y toma este recurso y lo transforma y lo envía hacia afuera, la sociedad queda desconectada y no participa del propósito, pierde ese propósito común con respecto al uso del territorio. Entonces, esa desvinculación es tremendamente mala para el negocio forestal, para la licencia de poder seguir plantando. Y la verdad es que necesitamos más árboles porque hemos ido perdiendo más boscosas, no solo en el país, sino que a nivel internacional. Necesitamos en el mundo un mecanismo para poder tener más árboles que antes. Y eso pasa principalmente porque la sociedad sea la que pida eso. No sea solamente los que tienen el negocio, sino que también el resto de la sociedad diga, nosotros queremos activar un mecanismo para que haya más árboles que antes. Eso es una vereda. Y la otra vereda es desde la construcción. Y si lo miras desde la construcción, hoy día no existe un material que tenga todas las características y todas las ventajas que tiene la madera. Su gran defecto de la madera es que es muy versátil y por lo tanto, al que tiene el negocio de madera, de producción de madera, la construcción en madera no necesariamente le quita el sueño. Y eso hace que entonces no se enfoque 100% en la construcción en madera y no pasa nada, a lo mejor si es que no me compran la madera para construcción, me la comprarán para mobiliario. Y eso distrae al sector, a los proveedores de materiales en el fondo, y genera una competencia muy difícil con otros materiales que sí tienen ese foco 100% hacia la construcción. Entonces, es por eso que el Estado necesita meterse a regular esa condición y generar una base para que la madera pueda ser competitiva en este mercado. Porque hoy día no vamos a tener construcción sostenible sin madera. No tenemos otra posibilidad. Claro. Son dos aristas que se complementan y que hacen que los beneficios para la construcción también sean beneficiosos para la industria local forestal. No, creo que lo que nos has comentado es clave. Sobre todo me quedo con cómo está la gente, la opinión pública, es vinculado al trabajo que hace la parte forestal y a veces ve también la parte constructiva, pero como que esa madera llegara como de la nada, como que apareció ahí en una hermosa construcción y ya está. Hay como Exactamente. muchas cosas que todavía tienen mucho camino por vincular. Y me gustaría saber cómo ves el rol de la madera en una economía más circular y descentralizada. Es clave, si alguna vez se ha dicho que el sector forestal está concentrado, cosa de mirar cómo están los otros materiales. En caso del hormigón tenemos a lo mejor 4 proveedores a nivel nacional. En el caso del acero también tendremos 3, no sé, por ahí. Y todos ellos hoy día están dependiendo fuertemente de la importación de parte de la materia prima desde fuera. El sector forestal es el único que tenemos que produce valor local y que está muy diferenciado. Pensemos que tenemos todavía en pie entre 700 y 800 aserraderos funcionando. Entonces, un territorio es una vinculación con el territorio local potente que no tiene comparación con otros materiales, eh, y que tenemos que aprender a conocer. La madera, de nuevo, dentro de sus desventajas, esta diversidad, pero la diversidad no solamente de usos, sino que también la diversidad de especies, de lugares, de años de crecimiento, en fin, hay toda una variabilidad en el material que necesita ser estandarizada mediante normas y mediante certificación, pero que sin duda introduce una complejidad en su manejo y efectivamente se hace más difícil y necesitamos que el Estado se invierta en el fondo en la construcción de ese capital social y de ese conocimiento y de esas regulaciones. ¿Y qué cambios culturales crees que aún falta para lograr un ecosistema que sea virtuoso? Yo no sé si son cambios culturales, yo lo achaco más bien a cambios normativos. Por ejemplo, el rotulado no es una certificación y debiera serlo. El rotulado hoy día es una declaración, pero que pasa por un proceso tan engorroso que finalmente termina solamente agregando costos sin agregar certezas. Lo que necesitamos hacer es pasar a un sistema de certificación de calidad de la madera para que todos podamos estar tranquilos. También en ese mismo análisis que hacíamos antes con respecto a otros materiales y otras industrias, hoy día si te vas a mirar el hormigón o el acero, todo el aparato normativo está destinado a generar certezas en todos los actores del ecosistema. Lamentablemente con la madera todavía no pasa eso. Necesitamos normas que estén mucho mejor preparadas
para entregarle certeza al cliente final, a los bancos, a las aseguradoras, a las constructoras, a todos los actores. Y eso pasa por entender que este no es un material inerte, sino que es un material orgánico que experimenta cambios o puede experimentar cambios a lo largo de su ciclo de vida y por lo tanto la manera en la que diseñamos no puede ser solamente pensando en el momento inicial, sino que tenemos que también pensar en cómo se va a modificar esto y cómo, por ejemplo, seguro la capacidad de secado de la solución constructiva una vez que ocurre el error. Porque el error va a ocurrir igual. Si no nos adelantamos a ese error y si pensamos que todo va a estar bien porque lo diseñamos bien desde un principio, y que va a estar, se va a mantener así para siempre, entonces ese es es nuestra falla. Lo que necesitamos hacer es adelantarnos a eso, pensar que esto igual va a tener problemas hacia adelante, eventualmente se va a mojar y entonces necesito diseñar un sistema constructivo que permita la capacidad de secado. Ese pensamiento como considerando el modo de falla en el diseño, todavía no estamos ahí, todavía no estamos en eso, enseñando en el fondo esa manera de pensar la construcción y para la madera es necesario para poder garantizar una vida útil larga. ¿Y crees que se ve como a nivel cultural o a nivel público como una urgencia el uso de la madera, por ejemplo, para el medio ambiente? Sí, obvio. O sea, como decíamos antes, no tenemos otro material a disposición que no sea madera para poder cumplir con los requisitos que tenemos por ley ante el cambio climático. Necesitamos tener un material que sea reciclable, un material que sea renovable, que potencialmente sea biodegradable, que se pueda, que genere captura de carbono y secuestro por largo tiempo, que sea además fácilmente trabajable con poca energía. Y la madera cumple con todos esos requisitos. Entonces, si miramos los desafíos que nos pusimos en los parámetros de desempeño que le estamos pidiendo a la construcción, la madera cumple perfectamente. Y es por eso también que en las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDC nuevas, ahora que son para el 2025-2035, aparece la necesidad, compromiso internacional de tener una estrategia de construcción en madera en el país de aquí al año 2028. Hablando de las políticas públicas, hablemos de tu trabajo en la Comisión de Desafíos Futuros del Senado. Sabemos que además de lo técnico, participas directamente en este diseño de políticas públicas. ¿Cuál es tu rol como coordinador de la Mesa Forestal, la Comisión de Desafíos Futuros del Senado? Mi trabajo ahí es principalmente coordinar la conversación en torno a los temas que son atingentes al sector forestal. Eso significa que tengo que cuidar los equilibrios de las opiniones para que ningún sector se tome la política pública. La política pública tiene que ser representativa de los intereses comunes de la ciudadanía. Y por lo tanto, esto no se trata de hacer una política pública enfocada a las necesidades de las grandes empresas o de las pequeñas empresas o de los más ecologistas, conservacionistas o los más productivos, los pineros, los nativos. Todos son, todos tienen que participar en el fondo en la discusión, en la conversación. Y mi rol principalmente en esa comisión es cuidar esos equilibrios y garantizar una definición y un trabajo transparente y consensuado con respecto a qué es lo que queremos como futuro para el sector. ¿Y qué temas forestales están en el centro del debate hoy? La comisión trabajó intensamente, yo diría desde el año 20, por ahí, en la definición de propuestas para el sector legislativo, para el poder legislativo, y eso se tradujo en un libro que es El desafío forestal para un Chile sostenible. Ese libro está hoy día disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional. Y son 40 propuestas que se dividen en 4 ámbitos. O sea, uno es claramente el aprovisionamiento de materia prima. Necesitamos que haya manejo sostenible de bosque nativo y plantaciones. Ese es como el corazón. Pero ese corazón no va a lograr por sí solo generar un propósito común con el resto del país. El propósito del sector forestal no es producir madera, ni tampoco es producir servicios ecosistémicos. Es su vinculación con otros desafíos que tiene el país lo que le da el propósito común. Entonces, si vemos hoy día cuáles son los grandes desafíos que tiene el país, los grandes desafíos de sostenibilidad que tiene el país en términos
de sostenibilidad. Tenemos claramente la construcción como un desafío gigante. Tenemos 600.000 viviendas de déficit, tenemos problemas, indicadores complejos, ambientales, sociales y económicos, y la madera puede ir a apoyar ese desafío y genera entonces un propósito común. Pero también necesitamos reemplazar el plástico, en términos generales. Necesitamos nuevos materiales para poder pasar a una bioeconomía. Y esos plásticos hoy día la única manera que tenemos, la principal manera que tenemos de reemplazarlos es mediante madera. Podemos hacer bioplásticos con madera, podemos hacer nuevos productos con madera, y hay toda una industria, nuevos textiles, por ejemplo, también, y hay toda una industria que es mucho más cercana a las grandes empresas, que van a producir y van a fabricar estos nuevos materiales para poder enfrentar el futuro. Y también tenemos otro desafío, la cuarta pata de todo esto, es cómo damos salida productiva al bosque nativo, porque resulta que para poder hacer manejo sostenible de bosque nativo, para poder conservar bosque nativo, se necesitan recursos, y son recursos que el Estado no tiene. Y por lo tanto, tenemos que tener un mecanismo de financiamiento de esa conservación que pasa por un manejo sostenible. Necesitamos entonces activar la creación de productos de valor agregado a partir del nativo, y necesitamos generar una economía que pueda usar responsablemente el bosque nativo, y no esto que tenemos hoy día, que en el fondo pretendemos hacer conservación, pero estamos literalmente quemando 10 millones de árboles nativos por año solamente para generar calefacción. Es el uso más pobre que se le puede dar a esa materia prima. Estos tres desafíos productivos se combinan entre sí y se complementan entre sí y permiten tener un uso integral de la biomasa forestal, y además permiten también contar con los otros servicios ecosistémicos. Entonces, si miramos la descomposición en el fondo del árbol, podemos usar madera para construcción en menores secciones para hacer mobiliarios y objetos a partir de nativos, y podemos también usar los subproductos de todo esto para generar nuevos materiales en formatos más industriales. Fran, ahí en la mesa, ¿qué políticas públicas están considerando urgente empujar hoy la construcción sostenible en madera? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despacho rápido y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Para la construcción sostenible en madera, lo que estamos ya en proceso es una norma que aparentemente suena como pequeña, pero que en realidad yo creo que es súper importante, que es una norma de finger estructural para madera cerrada. Hoy día se puede hacer finger estructural para la madera laminada, se puede hacer finger estructural para la madera contralaminada, pero no tenemos un protocolo para hacerlo con la madera cerrada. Eso permite contar con esa norma, va a permitir relajar un poco la presión sobre el aprovisionamiento de trozas, porque en el fondo ahora puedo obtener madera estructural, madera de mayor valor, a partir incluso de un trozo que tiene defectos, porque esos defectos se pueden sacar, los puedo eliminar. Y de hecho, si tú miras en Europa, la madera con finger estructural es considerablemente más barata que la madera que no lo tiene, porque es más fácil de obtener. En el fondo hay un mejor aprovechamiento de la fibra. Habilita nuevos negocios, porque resulta que hoy día se está comercializando la madera en 320, pero en realidad en la construcción se usa principalmente el 240.
y hay despuntes que luego hay que ver cómo y dónde hacerlos calzar. Despuntes se pueden aprovechar de nuevo, uniéndolos, o incluso el aserradero puede proveer a la construcción la madera que en el formato específico que se necesita. Y por lo tanto tenemos, por un lado, una mejor optimización del uso de la fibra y por otro lado, una reducción de los desechos también de la construcción. Todo con esta norma que es súper pequeña en realidad, pero que puede generar un impacto muy grande. Luego hay otras normas que tienen que ver también con ciertas condiciones de desempeño, con por ejemplo, cómo protegemos las viviendas contra los incendios forestales, que eso no le pega solo a la madera, pero particularmente a la madera luego se le echa la culpa a la madera cuando en realidad no es de la madera la culpa. Hay normas que tienen que ver con, o digamos, estándares de construcción que tienen que ver con todo lo que conversamos antes, de tener mecanismos de diseño mucho más robustos y mucho más seguros para la construcción. Eso, y después si quieres te comento otra cosa. Sí, te quería preguntar qué rol deben jugar las pymes y los territorios en este proceso. Todo el rol, pues, en el fondo la pyme, más que una preocupación y un empuje ideológico, yo creo que es un empuje estratégico lo que necesitamos con las pymes. Garantizar que la pyme pueda participar en el proceso productivo implica o genera competitividad en el mercado y por lo tanto lo hace más dinámico y hace que pueda moverse más rápidamente hacia una optimización del proceso y del uso de los recursos. Si es que concentramos la actividad en pocas empresas grandes, el mercado se mueve lento y se mueve potencialmente en un ámbito de acción que no necesariamente garantiza la optimización. Y para eso lo que estamos haciendo es dando vuelta al problema o entendiendo el poder de compra del Estado como algo que se puede usar para garantizar que las pymes sean competitivas. Si tú en vez de pensar en estandarizar la casa completa y producir esa casa de a miles, piensas en la definición de componentes para la construcción y piensas esos componentes como estándar y por lo tanto son como equivalente a unas piezas de Lego de la construcción, eso la pyme lo puede fabricar en serie. Y si la pyme puede fabricar componentes en serie y resulta que el Estado es el que consolida la compra y la constructora es la que se abastece de distintas piezas de distintos lados, entonces tienes un mecanismo mediante el cual puede participar la pyme fácilmente y generas además diversidad de casas que son absolutamente necesarias para poder tener un mercado inmobiliario saludable. Porque resulta que los territorios poblados con casas todas iguales terminan devaluándose muy rápido, mientras que esto generaría un mercado diverso bastante más interesante desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Trane, para cerrar un espacio más personal, ¿qué es lo que más te inspira hoy del mundo de la madera? Me inspira justamente poder generar estos cambios y estas evoluciones hacia nuevos modelos productivos que abran espacio para las pymes, para el desarrollo del territorio, para la validación de el sector productivo más verde y sostenible que tenemos a disposición. No tenemos otro mecanismo de aprovisionamiento de materia prima para poder seguir haciendo cosas que no sea la madera. La madera es hoy día la principal fuente de materia prima sostenible y sin embargo está profundamente invalidado a nivel nacional, a nivel social, y ese trabajar en la recuperación de esas confianzas y de ese propósito común es una de las cosas que más me atrae del trabajo que estoy haciendo hoy día. Frane, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes profesionales que quieren aportar en esta área? Que estudien el tema, porque la verdad es que la madera es más difícil que otros materiales, que miren para afuera. Mirar para afuera, a veces nosotros miramos Europa, por ejemplo, como con la idea como si esa construcción fuera de lujo, pero nadie está en el negocio de regalar plata y de botar plata por las puras. Y llegaron a esos sistemas y a esas soluciones después de haberse equivocado muchas veces. Si nosotros tenemos alguna desventaja con respecto a Europa, es que empezamos más tarde y por lo tanto nos hemos equivocado menos. Y en vez de ir a equivocarnos de nuevo, podríamos ir a aprender de las soluciones finales, de cómo esto se implementa. Ese mensaje en el fondo yo creo que es clave. Ir a mirar, copiar, entender por qué se equivocaron y por qué están haciendo lo que están haciendo y luego traer eso y adaptarlo. No es copiar directamente la solución, eso no se puede hacer. Pero sí necesitamos ir a aprender de esos errores
rápidamente antes de que nos ocurran a nosotros y agilizar el proceso. Al final del día, el Estado somos todos nosotros. No existe un ente externo. No es que haya otra persona que tiene que tomar las decisiones. Las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Somos todos el Estado. Si cada uno de nosotros no se empodera y no entiende que tiene un rol y tiene una participación en la definición de la política pública, nadie más lo va a hacer. Y por lo tanto es responsabilidad nuestra ir a mirar, entender, traer y empezar el proselitismo maderero, convenciendo a los vecinos, al compañero, al colega, al amigo, a los papás, a la mamá, a la tía, a todos, porque entre todos vamos a construir esta nueva visión. Aquí no hay solitarios. Totalmente de acuerdo. Frane, como es tradición ya en este podcast, me gustaría que pudieras definir la madera en una sola palabra. ¿Cuál sería y por qué? Sostenible. Yo creo que el por qué está declarado a lo largo de todo el podcast y tendríamos que repetirlo de nuevo para poder llegar a definir esa palabra, pero sostenible en su amplia acepción social, económico y ambiental. Frane, muchas gracias por esta conversación tan estratégica e inspiradora. Nos deja con la convicción de que construir madera no es solo una técnica, sino es una visión país. Desde Ferramenta te haremos llegar un presente como agradecimiento y a quienes nos acompañan. No olviden suscribirse, compartir y seguir construyendo juntos. Esto fue Madera Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchas gracias, Frane. Gracias a ti, Camilo.